Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes, estimados hermanos. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, una vez más acompañándote en un tema muy importante. La fe exige servicio. Vea qué interesante el tema o el nombre del tema que le hemos puesto en esta oportunidad. Hoy vamos a encontrar en San Mateo, en el capítulo 8, en los versículos del 5 en adelante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Al entrar en Cafarnaúm, se le acercó un centurión y le rogó, diciendo: Señor, mi criado yace en casa paralítico, con terribles sufrimientos. Jesús le contestó: Yo iré a curarle. Replicó el centurión: Señor, no soy digno de que entres bajo mi casa. Basta que lo digas de palabra, y mi criado quedará sano. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a este: vete, y va, y a otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: Os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Y esto le pareció a Jesús algo muy relevante, y les dijo: Vendrán muchos de oriente y occidente, y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mientras que los hijos del reino serán rechazados a las tinieblas de fuera. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Luego dijo a Jesús al centurión: Ve, y que te suceda como has creído. Y en aquella hora sanó el criado. Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama, con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre desapareció. Ella se levantó y se puso a servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hoy nos damos cuenta nosotros cómo es la palabra de Dios, cómo actúa siempre el Señor en favor de los que creen en Él y lo buscan. Hermano, Dios está para buenos y para malos. Hoy lo podemos notar, porque este señor, que era un soldado romano, era un general. No crea usted que era amante a los judíos. No crea usted que respetaba a los judíos. Sin embargo, la necesidad a él lo hizo entrar en deseo de buscar a ese Jesús que se oía decir que sanaba enfermos, que se oía decir que liberaba a los oprimidos, que se oía decir que era el único que podía hacer el milagro que en esa oportunidad necesitaba. Un soldado romano apreciaba a su servidor, apreciaba a aquel recluta, como le llamamos nosotros, judío. Bueno, pudiéramos decir, ¿verdad? Como lo necesitaba para que le limpiara las botas, para que hiciera los mandados, para que le tuviera todas las órdenes que él le mandaba hacer. Por eso, como sea, Jesús dice: no he encontrado una fe tan grande en todo Israel que este soldado romano. Centurión. Centurión es un soldado que no era cualquier soldadito, era un general. Por ejemplo, lo vamos a leer de otra versión bíblica, a ver cómo nos dice la frase. Ahí está, un oficial. Se acercó un oficial romano
Es decir, no era un soldadito común y corriente. Por eso le dice, yo también soy un subalterno. Tengo soldados a las órdenes mías. Le digo a este, ve, y él va. Le digo a este, vení, y él viene. Le digo a este, ve y haz esto, y lo hace. Él entendió que así es la fe. Si Jesús, siendo el Maestro, el Señor, daba una orden a esa enfermedad, daba una orden a base de la fe misma le iba a obedecer al poder de la palabra de Jesús, con la autoridad que la pronunciaba, y se iba a hacer realidad. Qué interesante, porque eso le llamó la atención a Jesucristo. Porque aquel hombre se humilla diciéndole, yo sé que yo soy un romano, no soy judío, no soy israelita, no soy un palestino, y sin embargo, necesito de ti. La humildad, la humillación, la sencillez de aquel hombre, y eso hace arrebatarle el milagro a Jesucristo y le dice, vete, que se cumpla lo que tú has dicho. Se lo voy a leer. Ve y que te suceda como has creído. Y a aquella hora sanó el criado. La fe de aquel centurión, la fe de aquel guardia, oficial o centurión romano. La otra cara de la moneda, ¿cuál es? La suegra de Pedro estaba ardiendo en fiebre. Y Jesús llega, la levanta, desaparece la fiebre y la señora se pone a servirle. ¿Ve? Después de haber sucedido todo aquel milagro, donde venía Jesús caminando, porque dice que Jesús iba entrando a Cafarnaúm. Se le acercó el centurión y le rogó la humildad, la sencillez que cada uno de nosotros debemos de tener ¿para qué? Para arrancarle, arrebatarle el favor a nuestro Señor. Claro, aquella mujer era la suegra de Pedro, y Pedro era uno de los discípulos amados de él, y al ver a la señora en cama, con fiebre, la toca y ella desaparece. La fiebre desaparece. La señora se levanta y se pone a servirle al Señor. Hacerle un pequeño refrigerio, quizás una limonada, a lo mejor un juguito de naranja, pero le sirvió como agradecimiento a lo que Jesús había hecho en ella. Es lo que Jesús quiere de cada uno de nosotros, estimados hermanos, que vayamos a Él con humildad, que vayamos a Él con sencillez, que vayamos a Él con fe, y además de eso, que vayamos a Él como con gratitud, de querer servirle, de querer reconocerle que solo Él lo puede hacer. Hay enfermedades. Imagínense que el hombre paralítico estaba en camilla, con terrible sufrimiento, y Jesús le contesta, yo iré a curarle. Señor, no soy digno de que entre bajo mi casa. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Basta que pronuncie una palabra. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos cuesta aceptar, ¿verdad? Que Jesús diga una palabra, que Jesús pronuncie, que un hermano, que el sacerdote, que el orador nos diga, hermano, voy a orar por su hijo, voy a orar por su problema, voy a orar por su dificultad, voy a orar por los que van para Estados Unidos. Y ustedes van a recibir la bendición de Dios. Muchos no creen. ¿Cómo va a ser esto? Yo en Estados Unidos y ustedes allá, en Garita Palmera, en El Salvador, muy lejos. Hermano, el poder de la palabra de Dios, la autoridad y la fe con que la pronunciemos, con que la vivamos, eso tiene poder.
Y para la palabra de Dios y la fe no hay fronteras, no hay barreras, porque para Dios todo es posible. Entonces hay que creer. Eso es la enseñanza que nos deja este soldado romano. Su humildad, su sencillez, su fe. Aun cuando no era israelita, aun cuando no era un judío, pero el Señor ve la fe de él y le hace el favor. Hoy Jesús también quiere levantarnos a nosotros como levantó a la suegra de Pedro, para que le sirvamos, para que nos entreguemos a Él. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te acompañó nuevamente en este tema de formación espiritual. Estimados hermanos, compartamos nuestros videos, convirtámonos también nosotros en personas de fe. No puedes ir donde tu hermano, no puedes visitarlo, está muy lejos. Comparte el video para que le llegue a través de las redes sociales y él o ella se pueda alimentar también del Señor. Hasta la próxima.